Dentro de las cosas que uno puede estudiarle a las rectas o situaciones que se me puedan presentar o que me puedan pedir, una de esas situaciones es que se necesite conocer el ángulo que se forma entre dos rectas, ¿no? Bueno, y entonces ahí la definición de ángulo entre dos rectas es muy sencilla porque se reduce al ángulo que forman sus dos directores. Es decir, si yo tengo dos rectas, la L y la L', y me piden el ángulo entre las dos, bueno, de cada una de ellas ya sabemos que uno cuenta con un punto por donde pasa y el vector director. ¿Sí? Para cada una de ellas yo tengo punto y director. Si yo necesito conocer el ángulo que se forma entre las dos rectas, la L y la L', ¿sí? Bueno, en realidad ese ángulo es el ángulo que forman sus directores. Acá está el director de la L y acá estará el director de la L'. ¿Sí? Bueno, entonces el ángulo que se forma entre la L y la L' es el ángulo que forman sus directores. Pero con un detalle muy importante, que es el siguiente. O sea, entre las dos rectas, cuando se cruzan dos rectas, se establecen cuatro ángulos, ¿no? Bueno, este no quiere escribir más. Ahí. Cuando se cruza una L con una L', acá se establecen cuatro ángulos que en realidad son dos pares de ángulos. O sea, hay dos iguales, ¿no es cierto? Este con este es igual, por opuesto por el vértice, y están los otros dos que también son iguales. Uno es agudo y el otro es obtuso, ¿sí? O en algún caso particular donde las rectas sean perpendiculares, los dos son rectos, pero si no, hay uno menor a 90 y el otro mayor a 90. Bueno, en la bibliografía universal, digamos, el consenso es que vamos a considerar como argumento principal, se le llama, vamos a considerar como el ángulo entre dos rectas al ángulo agudo. ¿Sí? De estos dos, vamos a considerar al ángulo agudo como el ángulo oficial, ¿sí? Que se forma entre las dos rectas. Entonces, nosotros sabíamos calcular o encontrar ángulo entre dos vectores, ¿no? ¿Cómo encontrábamos el ángulo entre U y B? Bueno, utilizando la segunda definición del producto escalar, ¿verdad? O sea, ángulo entre vectores estamos hablando, ¿no? Ángulo entre el vector U y el vector B era a través del producto escalar. Y teníamos acá la formulita para calcular el ángulo entre dos vectores cuando vimos la unidad de vectores, ¿cierto? Que decía que el coseno de ese ángulo era el producto escalar U por B sobre la norma de U por la norma de B. ¿Bien? ¿Nos acordamos de esto? Esto era la unidad de vectores. ¿Sí? Que sabíamos cómo calcularle el ángulo que se formaba entre dos vectores. Ahora nos fuimos a la unidad de recta, nos fuimos a la recta, pero la definición me dice que el ángulo entre las dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores. O sea que tengo que remitirme a aquello, con la salvedad de que vamos a tomar el ángulo agudo. Si yo voy a considerar como ángulo oficial o argumento principal, como le llaman los libros, al ángulo agudo, este coseno debe ser positivo, porque los ángulos que tenemos en el primer cuadrante, ¿no es cierto? El coseno es el segmento horizontal. Bueno, si yo quiero que de esta cuenta me salga el ángulo agudo, tiene que tener un coseno positivo, porque todos estos que están acá tienen un coseno positivo. Cuando pasan de 90, empiezan a tener un coseno negativo, ¿no? Entonces, voy a utilizar esa formulita, pero necesito que el coseno de alfa sea un número positivo. ¿Qué hago para eso? Le impongo valor absoluto. O sea, que este alfa, que es el ángulo entre la L y la L', lo voy a calcular como el ángulo entre el director
director de L y el director de L', utilizando aquella formulita que traíamos de la unidad de vectores, con el detalle de ponerle valor absoluto. O sea, si alfa es el ángulo entre L y L', entonces el coseno de alfa será valor absoluto de el director de L escalar el director de la L', ¿no? Respetando esa formulita de allá, sobre norma del director de L por norma del director de L'. ¿Qué hice? Esta formulita que la teníamos ya conocida de la unidad de vectores, la traigo, la utilizo, pero donde ahora los vectores son los directores de las dos rectas. Y con la salvedad y el detalle de ponerle el valor absoluto, porque necesito que este coseno salga positivo para que el ángulo que me arroje esto sea el ángulo agudo entre los cuatro posibles, que en realidad son dos pares. ¿Sí? Entre las dos medidas de ángulos posibles, yo tengo que seleccionar el ángulo agudo de los dos. Si por ahí no me acordé de ponerle valor absoluto y encuentro que el ángulo entre la L y la L' me dio 120 grados, bueno, no puedo dar de respuesta a ese 120 grados, porque tengo que dar de respuesta el que consideramos argumento principal. Entonces, si yo me olvidé de esto y me dijo que el ángulo era el de 120, mi respuesta va a ser el suplementario a ese que me dio a mí. O sea, si me dio 120 porque no le puse el valor absoluto, en realidad la respuesta que yo debo dar es el de 60, que es el otro, que es el agudo de los dos, ¿no? Bueno, entonces, el ángulo entre dos rectas es el ángulo que forman sus vectores directores, pero con la aclaración de que entre todas las opciones posibles siempre vamos a elegir el ángulo agudo entre las dos, por lo tanto a esa formulita que teníamos de los vectores le estamos agregando el valor absoluto ahí. Un ejemplo, a ver, por ejemplo, si me piden calcular el ángulo entre, bueno, esta podemos dejar ahí, si me piden calcular el ángulo entre la L que está en paramétrica, 1 más 2 alfa y 3 alfa, y la L', a ver, la L' que está x menos 4 sobre 2 igual a y menos 3, bueno, vamos a suponer que me pidieron calcular el ángulo entre la L y la L', y estas dos están dadas en distintos formatos, en sus distintas versiones, ¿no? ¿Qué tendré que hacer? Bueno, me tengo que proveer de los directores de estas dos para aplicar esa formulita de vectores que teníamos de la unidad anterior. ¿Cómo? A ver, ¿puedo leer el director de la L acá, de esta expresión que tengo acá de L? Sí, por las columnas. Bien, entonces, de esto que tengo acá, saco el U de L, el director de L. ¿Quién es? Ok, el director sería el 3, no, perdón, el 2 y el 3. Bien, el 2, 3, este es el director de L. Y ahora tengo que sacar el director de acá, el U de la L'. ¿Quién es? 2 y 1. Bien, 2, 1. Porque no podemos suponer que acá hay un 0 por no tener nada, ¿no es cierto? Bueno, entonces, una vez obtenido los dos directores, ahora voy a la formulita del ángulo, el coseno de alfa, entonces, bueno, alfa, no le vamos a poner alfa porque alfa ya nombré arriba, vamos a poner el coseno de θ, es valor absoluto de U sub L, escalar el otro, el U sub L', sobre la norma del 2,3 por la norma del 2,1. Bueno,
Hago este producto escalar, esto me da 4 más 3, 7, valor absoluto de 7 es 7, y ahora necesito de datos norma de este y norma de este, ¿no? La norma del 2, 3, ¿cómo la calculo? ¿Cuánto da? Es raíz de 13. Raíz de 13. 13, ok, porque es la raíz de 4 más 9, que es 13, y la otra, la norma del 2, 1, me da Raíz de raíz 5. de 5, ¿no es cierto? Raíz de 4 más 1, raíz de 5. Bueno, esto viene acá. Raíz de 13 por raíz de 5. Bueno, hay que sacar esa cuenta y ver quién es el ángulo ese. Entonces, a ver si sacan la cuenta. Yo me voy a buscar la calculadora y tenemos 7 dividido raíz de 13 por raíz de 5. Bueno, a mí me dio 0,868, ¿puede ser? ¿Coincide? Sí, profe. Bien, y entonces el ángulo de eso es 29 grados, 44 minutos me dio a mí. Bueno, esto era 0,868, bueno, por lo tanto, el θ entonces es 29,44. ¿Sí? Bueno, lo que les comentaba recién, si uno no se dio cuenta de ponerle la barra de valor absoluto y lo que te sale ahí es un ángulo obtuso, bueno, es porque te olvidaste de ponerle la barra, pero la respuesta no es ese obtuso que me dio, sino el suplementario de eso, porque nosotros entre dos rectas siempre vamos a tomar como argumento principal el ángulo agudo. Bien.